Al oído, William. Sí, señor. Desafortunadamente, como es ya costumbre, nos hemos convertido como en los redactores judiciales de la paz en Colombia. Atacaron un pueblito que ya conocemos todos, que es Argelia, Cauca. A 20 metros de su centro espiritual, donde un obispo manizalita, Bernardo Botero, celebraba una misa ante 500 feligreses. Y los narcoterroristas de las FARC, sin hígados, como siempre saben hacerlo ellos, le sacaron a relucir toda su fuerza, poniendo bombas, granadas y provocando una espantosa estampida. Pero eso no se queda ahí, doctor Londoño. ¿Qué pasa? Mientras esto pasa en Argelia, ante el silencio de la iglesia, porque nadie dice nada, yo no sé, el señor obispo, monseñor Darío Monsalve, desde Cali, paradójicamente descalifica al doctor Álvaro Uribe Vélez y dice que el doctor Álvaro Uribe Vélez está en contra de la paz. Yo no sé, pues, mi mamá me enseñó a mí una cosa, que uno no debe hablar de los curas, porque es que comer carne de cura es pecado. Pero cuando los curas hacen estas manifestaciones desde el púlpito, es para uno preocuparse, inquietarse. Acordémonos, doctor Londoño, que gran parte de la violencia en este país también salió de los púlpitos. Ave María, yo no sé por qué descalifican al doctor Álvaro Uribe Vélez y de qué manera, por oponerse a lo que el narcoterrorismo quiere hacer de Colombia. ¿Cómo le parece, pues, como para empezar? No es sino comparar el país que dejó Álvaro Uribe, que es enemigo de la paz según este obispo, con el que dejó en su primer mandato Juan Manuel Santos y el que tenemos ahora, 2 meses después de iniciado el segundo mandato. Entonces comparémoslo. Ahí está la senadora Paola Holguín, dando unas cifras contundentes sobre el particular, para que Monseñor diga qué país prefiere. Claro. Si el país de hace 4 años en materia de seguridad o el país de ahora. O el país de Cura Pérez. Que lo diga. O el país de Cura Pérez. O el país de los que asesinaron a Monseñor allá en Arauca, Monseñor Jaramillo. O el país de los que asesinaron ahí en Cali, a Duarte Cancino. Claro. A ver, pues, ¿cómo es la vaina? Y el país en el que le prohibieron a los curas católicos decir misa en el Putumayo, ¿se acuerda? ¿Cómo le parece? Prohibido decir misa en el Putumayo. Ese es el país que le gusta a este monseñor de Cali. El señor Ese es el país. El que nos enreda un duende, ¿será capaz de contarle a esto a su santidad el Papa Francisco? Yo no creo que sea capaz. No creo que el Papa Francisco le dé audiencias muy largas a don Germán Cardona. Me parece que está muy ocupado en otras cosas. Con el Lord de Marulanda, sí. Bueno, pero en fin. Bueno. En fin. ¿Qué otra cosa, Willy? No, pues tenemos muchas. A ver, adelante. Paro de azonal judicial. Por la brecha salarial dice el presidente del sindicato a nivel nacional, por la brecha salarial que existe entre magistrados y jueces y demás empleados. Va a haber una marcha nacional el jueves 23 de octubre, doctor Londoño. Este jueves, pues. Entonces las cosas... Pero están en paro. No están en paro. Pero va a haber marcha. Es que eso estaba como medio cocinadito. Pero ahora ya es de frente. Ya salió el hombre. Entonces, a pesar de que han dicho lo contrario, es cierto que no hay quien emita una boleta de libertad a un preso que ha cumplido su pena o que ha recibido alguno de los subrogados penales que le permitan salir en libertad. ¿Usted ha visto los hacinamientos de las cárceles? ¿Eso no es monstruoso? Terrible. Eso no es monstruoso. Un gobierno que no ha construido un calabozo en 4 años, no lo ha construido, no ha hecho absolutamente nada, mientras crece desproporcionadamente la población carcelaria.
en un país que no sabe manejar ese tema. El hacinamiento carcelario es una violación a los derechos humanos, pero la más brutal y la más descarada. ¿Usted se acuerda lo que nos dijo la señora ministra ¿qué? Doña Ruth Estela Correa. Doña Ruth Estela Correa, cuando le dijimos, bueno, y esto, nos dijo, no se preocupe, que ya vamos a construir unas megacárceles y cuando termine el gobierno del doctor Santos no habrá hacinamiento carcelario por las megacárceles que vamos a construir. Ni un centímetro. Bueno, nada. Ni un centímetro cuadrado de ladrillo han puesto para las cárceles. Y ahí está el resultado. Sí, pero la discusión, William, usted decía que se quejan porque los magistrados ganan más que los jueces. Yo sé que los magistrados ganan, pues hice mi pequeña investigación, 24 millones y que además descansan el 54% del tiempo del año. Pero ¿y un juez? ¿Cuánto gana un juez? O sea, ¿cuál es la diferencia tan grande? Sí, ahí hay una brecha. Yo le voy a hacer, Montserrat y a la A ver, hay que pasar de ahí a los magistrados de Tribunal Superior, que es el segundo nivel, la segunda escala. Y luego hay que pasar a los juzgados superiores del circuito y juzgados municipales y juzgados promiscuos para hacer la cuenta completa. En general, los jueces en Colombia han estado muy razonablemente pagos. Puede haber una diferencia grande, que siempre es un problema, entre los tribunales, los magistrados de los tribunales y los jueces, porque ha habido una tradición de una proporción entre el salario del juez y el salario del magistrado. ¿Se habrá abierto la brecha? No lo sé. Pero para llenarla se hicieron muchos esfuerzos y se ha gastado una enorme cantidad de dinero. Lo cierto es que a pesar de eso, la justicia en Colombia no funciona. Y no funciona por temas que no tienen que ver con el salario de los jueces, sino que tenemos una concepción del derecho completamente anacrónica, un derecho anticuado, un derecho basado en el culto de las palabras de la ley y no de la realidad jurídica, que consiste fundamentalmente en la crítica de la conducta humana en libertad, en interferencia y en libertad. Pero ese es un problema muy grande para que lo tratemos aquí ahora. Lo cierto, Montserrat, es que el hacinamiento en las cárceles es pavoroso, que los jueces están en paro. En este momento también hay paro de buses. Ah, claro. Y, sí, hoy. Sí, hoy hay paro de buses. Aquí en Bogotá, sí. La cosa está seria. Sí, vemos imágenes en Bosa, le están rompiendo los vidrios. Óyeme, ¿verdad? Están dejando ver imágenes. Hay unas imágenes circulando por las redes sociales, pero por las redes sociales. Ya. En Bosa le están rompiendo los vidrios a los buses que salieron a trabajar, los que no quisieron hacer parte del paro. Complicada la situación en la capital. Que se le salió de las manos se le salió la Petrópolis de las manos al señor que quiere que se quedó ahí. Mientras tanto, está empezando a sacar al procurador. Sí. Ay, María. William, el presidente Uribe hizo mención de algunas cifras dramáticas, señor, sobre el aumento de la delincuencia en Colombia en los últimos años y sobre ciertos atentados terroristas muy recientes. Y habló de unos ataques aquí a la escuela de infantería, que está aquí en la vecindad. La calle 100 es la vecindad, es el centro de Bogotá, hoy es la calle 100, más o menos. Pues bien, ahí atacaron, según dicen. ¿Y qué tal el famoso maletín que dice que contenía cables? La bomba que dejaron abandonada y que por fortuna, por milagro no estalló. Bueno, y hay otros temitas muy vinculados a estos asuntos de las últimas horas. Alejandro, ¿usted tiene un informe sobre eso? Claro que sí, doctor Londoño. A la hora de la verdad lamenta el asesinato del soldado profesional John Andrés Gómez Rueda, natural de San Joaquín, Santander, a manos del Frente 21 de las FARC, en un ataque a tropas del Batallón de Combate Terrestre
de la Brigada Móvil número 20 en la vereda Lagunilla, Chaparral, sur del Tolima. Y como lo decía el doctor Uribe en su entrevista, hay un farcómetro, hay un aumento, un recrudecimiento de los ataques de la FARC a la población, al medio ambiente y a la fuerza pública, porque como lo dijimos, han tumbado helicópteros, las fuerzas militares no quieren permitir que la prensa esté pendiente de estos ataques. Tumbaron un helicóptero en zona rural del Valle la semana pasada ante el silencio de la prensa, nada se quiso decir. ¿Cuándo fue, Alejandro? Yo no me di cuenta. Mire, William, no han querido dar los detalles de este hecho. La FARC, como ya se conoce y como lo hicieron en Anorí a principios de este año, ya tienen capacidad para tumbar los helicópteros de las fuerzas militares. Y esa no es la excepción. La semana pasada tumbaron un Black Hawk en el Valle y nada se ha dicho de este tema. Y hay un malestar en la policía porque no se deja que la prensa diga ni reporte estos atentados. Esto es muy grave. ¿En la policía o en el ejército, Alejandro? La policía, doctor Londoño. Entonces el helicóptero era de la policía. De la policía, doctor Londoño. No del ejército. No del ejército. Y Black Hawk de la policía no me suena. Bueno, no lo dejaron rescatar a sus ocupantes. Pero no me suena que la policía tenga Black Hawk. Bueno, doctor, ese es el reporte. En todo caso, no dejan reportar este tipo de hechos. Y como nosotros también lo advertíamos, ha sido noticia el aumento de cultivos ilícitos el fin de semana por un reporte de la ONU que nosotros dimos desde junio. La ONU venía callando estas cifras de aumento en la producción de la coca y en el sur del país, especialmente, doctor Londoño. Mire, los cultivos de coca aumentaron el 20% en el departamento del Putumayo. Alejandro, se suspendieron las aspersiones aéreas. Claro, la erradicación manual y la aspersión aérea. Entonces, obviamente, el combustible de la guerra crece, que es la coca. Y crece particularmente en el Putumayo, en Nariño, en norte de Santander. Mire, el crecimiento de los cultivos fue del 29%. Claro. En el Guaviare, el 19%. En la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Y vamos completando ya 2 años de diálogos con la FARC en La Habana y los cultivos de coca en crecimiento. Otro dato, doctor Londoño, las autoridades... El consumo, Alejandro, también aumentó. Claro, el consumo porque también. Eso no es que aumente los cultivos y no pase nada y se saque, como dicen por ahí, a otras partes. No, aumentó el consumo dentro de Colombia. Y esas fortunas que ellos están, obviamente, pues acariciando, porque el señor ministro de Hacienda, en vez de hablar de una reforma, dice que la reforma de los ricos, ¿cómo es? La reforma a la riqueza, el impuesto a la riqueza. ¿Cómo? El impuesto a la riqueza. ¿Por qué no le dice a los señores estos, a los narcoterroristas, que muestren lo que tienen y dónde lo tienen? Porque es que tienen mucha plata, producto de toda plata ensangrentada. Y le confirmo, doctor Londoño, sí, la policía tiene Black Hawk. De hecho, el año pasado compraron 3 para completar una flota de 10 Black Hawk modelo UH-60L. Bueno, sería muy bueno que nos reporten cuántos han tumbado, ya que no dejan dar los reportes. Que nos digan cuánta de esa fuerza helicoportada que tiene el país. Todo es tapen, pues no ponen al general Guatibonza a que diga que él confunde unos cables con 1 kilo de anfo. Es decir, es que se la ponen muy gruesa pues al general Guatibonza. Dice, bueno, pues hasta aquí, porque yo puedo decir que no soy experto en explosivos, pero tampoco soy tonto, y tampoco es la primera vez que veo una bomba en mi vida para confundirla con un cable. Y mire, doctor, además uno supone que lo primero que hacen es llevar los perros antiexplosivos a ver si huelen que hay explosivo o no, ¿no? Pues. Y siguen tapando, doctor Londoño, la cifra del crudo vertido a los ríos, especialmente el crudo vertido al río Guamués, en el Putumayo. No, y todo eso es del ELN. No, pues, ¿cómo es la vaina? No, ese fue de la FARC. En el Putumayo son FARC. Esos son FARC. El ELN trabaja en el Arauca, en la voladura de los oleoductos, que ha estado medio calmado en los últimos días, hasta donde se sabe, porque como ya las noticias no podemos tener información de nada. Entonces, como ya las noticias las ocultan, pues no tengo ni idea. Mejor dicho, toca estar pendiente del farcómetro. Este sábado se cumplieron 2 añitos del circo de conversaciones
con el narcoterrorismo de las FARC. Primero, desde Noruega se propuso por parte de este bandido Iván Márquez que debe imponerse la voluntad de la soberanía popular. Yo escuché esa frase de este bandido en esa apertura de conversaciones. Y ahí se mantienen, y le quiero decir, doctor Londoño, para ellos, como nos lo decían ayer en el desayuno de los pájaros dormidos, para ellos lo de la famosa reforma que están haciendo en el Congreso es una payasada. Ellos lo que ellos quieren es una constituyente para poderse apoderar. ¿Y de qué manera? De alcaldías, gobernaciones. No, una constituyente es para apoderarse del país. Exacto, bueno, sí. Pero van a entrar con todo, obviamente. Santos dijo con toda claridad que no iba a tolerar los ataques a la paz. Entonces los ataques a la paz es poner estas cosas en blanco y negro, decirle a los colombianos que cuidado que van a iniciar una guerra civil en el campo de Colombia porque le van a quitar a los agricultores el 70% de su tierra, y lo decimos con documentos en la mano. Sí, señor. Así nos regaña el doctor de la calle, saque la ley y saque el documento que tiene, y entonces deje de hacer muecas ante la televisión y de regañarnos porque ya está bien de regañón y de malacaroso. Entonces discutamos las cosas con seriedad y con tranquilidad. William, ¿y le parece que le hagamos una apertura a nuestros oyentes? Ay, sí, doctor, para que opinen, es lo mejor que tenemos, doctor. Para que opinen de estos temas, de discusiones con las FARC y con el ELN ahora. Ay. Que opinen sobre el asunto. ¿Qué dirá mi Dios cuando lo sepa? Recordémosle los teléfonos. Claro que sí, con el indicativo 1 para Bogotá, el 340-6742 y el 287-0992. 340-6742, 287-0992.